voluntad, para comenzar a conocerlo, en mi experiencia y en la de muchos, cuando tú quieres que alguien se inicie, regálale este libro. El libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad. Aquí está como el ABC. Una vez que han leído las 24 horas de la pasión de Cristo, aquí el alma empieza a purificarse. Aquí el alma se une a todas las reparaciones de Jesús en su voluntad mediante el don de su pasión. Entonces, cuando tú le regalas a alguien estos dos libros, lo estás iniciando muy bien en la voluntad de Dios. Una vez que ha leído la Virgen María y las 24 horas de la pasión de Cristo, todo ese material lo tienen ahí. A lo mejor no tienen la misma presentación de la portada. Vean cuán maltratados y viejitos ya están mis libros. Les van cambiando las portadas, pero ahí están. Y luego, préstame el libro de cielo. ¿Y no trae la biografía de Luisa? No está la biografía de Luisa. Bueno, es que hay un librito que escribieron, hay varias biografías de Luisa que han escrito varios sacerdotes. Un sacerdote italiano escribió una biografía hermosísima de Luisa, el padre Pablo Martins, un apóstol de la divina voluntad en Italia. Después hay otro sacerdote que se llama padre Tiberio Munari, un mariólogo reconocido mundialmente, también otro apóstol de la divina voluntad. Él ha escrito muchos libros sobre Luisa Picarreta, muchos, y escribió una biografía muy bella. Y luego está otro sacerdote, el padre Morelos, otro sacerdote, el padre, se me fue el nombre, ahorita me acuerdo, pero yo tengo varias biografías de varios sacerdotes, algunos mexicanos, otros italianos, de otras nacionalidades, que han escrito biografías muy hermosas de Luisa Picarreta. Y hace apenas ni 2 años que el Vaticano, la Congregación para la Causa de los Santos en Roma, a través del cardenal José Saraiva Martins, se editó la primera biografía oficial por la Santa Sede. ¿La conocen? ¿No la conocen, verdad? Bueno, es una biografía tan gruesa como este libro que tengo, y viene con los sellos del Vaticano, y la presentación la hace el cardenal José Saraiva Martins. El cardenal José Saraiva Martins es el prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos en Roma. Y el cardenal José Saraiva Martins, junto con el obispo de Bari, Italia, donde está la casa de Luisa Picarreta en Corato, que pertenece a la diócesis de Bari, el nuevo obispo, con el párroco don Sergio, son los encargados del proceso de la canonización de Luisa Picarreta. La causa ya pasó al Vaticano. Hay 3 momentos para elevar a alguien a los altares: la fase diocesana, la fase de la beatificación y la base vaticana, cuando ya se les canoniza. Son como 3 filtros. Entonces la causa de Luisa ya está en el Vaticano, porque todo va muy bien. Los 36 volúmenes que están aquí en este libro, que se llama Libro de Cielo, aquí están los 36 libros. Yo no los conocía así, hasta ahorita me sorprendí en la mañana que llegué y que vi que cómo aquí metieron, está más gordo que la Biblia. Sí,
Lo que pasa es que aquí son 36 libros o volúmenes. Pero al irlo leyendo, te das cuenta que puedes avanzar muy rápido en tu lectura. Esto es lo que Jesús le dictó a Luisa, y en estos 36 libros está contenida la doctrina de cómo vivir en el reino de la divina voluntad. Entonces, el primer libro que se recomienda leer es La Virgen María en el reino de la divina voluntad. Segundo, las 24 horas de la pasión de Cristo. Una vez que has leído esto, ya puedes meterte a estos. Aquí vas a encontrar también parte de la biografía de Luisa, y vas a empezar a entrar al volumen 1, 2, hasta el 36. Esto lo puedes leer en un año, ¿sí? Yo tengo amigos que lo han leído en menos, pero normalmente se puede leer esto en un año completito. Una vez que terminas, vuelves a empezar. ¿Y cuándo lo vas a dejar de leer? Hasta que te sepulten. A partir de que leas Libro de Cielo, se va a convertir en tu libro de cabecera. Yo tengo 2 libros de cabecera: la Biblia y los Escritos de Cielo. Como maestro de Sagradas Escrituras, mi Biblia, y como maestro de Divina Voluntad, Libro de Cielo. Son mis 2 libros. Entonces en casa yo los tengo en un librero, todos no así, por volúmenes, y tengo 3 versiones distintas, están ahí. Entonces mis hijos y mi esposa y yo, cada quien agarra su librillo y se lo lleva hasta que lo lee, lo deposita y agarra otro, y así. Mis hijos, cada uno en su buró tiene este, sí, porque hay que estarlo leyendo todos los días un fragmento, y también este. Pero aquí está todo el contenido, y voy a ser muy claro. La Virgen María y el Señor Jesús le explicaron a Luisa Picarrero: mis dones normalmente se transmiten por mi misma gracia, porque yo quiero, pero otras veces por la intervención de la imposición de las manos, o de mis sacerdotes, o de los mismos laicos. Cuando ustedes oran unos por otros, yo derramo dones. El don de mi voluntad no se derrama por la imposición de las manos. A ver, ¿me estoy explicando? No es que yo le voy a decir: Nelson, ven, vamos a imponerte las manos, ayúdenme, levanten su mano, vamos a orar por Nelson para que el Espíritu Santo le dé el don de la divina voluntad. ¿Le va a llegar? No, no se transmite de esa manera. ¿Cómo se transmite el don de la divina voluntad? ¿Cómo se transmite el don de la divina voluntad? ¿Cómo? ¿Asistiendo a las charlas de Pepe González? Tampoco. Si yo me pongo a pedirlo todos los días: Señor, dame el don de tu divina voluntad, ¿me lo va a dar? No. Si yo pido para Nelson: Señor, dame el don de la divina voluntad, ¿le va a llegar así por ósmosis? Este don solo se transmite por un medio, y el medio es la lectura, el conocimiento. Es un don que se transmite por conocimiento. Conocimiento. Y la Virgen María le explica claramente en este libro, y también Jesús le explica en este libro a Luisa: el don de mi voluntad se transmite en la medida que ustedes leen el Libro de Cielo. Es decir, a mayor conocimiento, mayor don. Repito, a mayor conocimiento, mayor don. A menor conocimiento, menor don. Por eso hay niveles. En el reino de la divina voluntad hay niveles de conocimiento.
Entonces, entre más me dedico a estudiar, meditar, contemplar, orar los libros del cielo, el don de la divina voluntad se va desarrollando en mí. Se va desarrollando. Jesús le dice a Luisa: diles a mis hijos que tomen pequeños sorbitos. Que tomen pequeños sorbitos. Cada día un párrafo. Me lo medito durante el día. Al día siguiente otro párrafo. Y eso que voy yo leyendo, meditando, estudiando, contemplando, se va haciendo vida. Es la originalidad de este don. No se transmite por la imposición de las manos, se transmite por el conocimiento. Y un conocimiento que al irse adquiriendo se va haciendo vida de forma natural. A ver, a mayor conocimiento, mayor don. Oye, yo quiero el don de la divina voluntad. Empieza a leer y ya les da flojera. Ese es el problema. Ese es el problema. A la gente le da pereza leer. Muchas personas no tienen ni siquiera el hábito de la lectura. Entonces tienen que ir dando pequeños sorbos. La Virgen María le explica bellamente a Luisa, y también Jesús le dice: cada frase es un rayo de luz en tu alma. Otra frase es otro rayo de luz. Otra frase en la lectura es otro rayo de luz, rayos de luz, rayos de luz, rayos de luz, rayos de luz. Cuando tú termines, todos esos rayos de luz formarán en tu alma el sol de la divina voluntad. ¿Me escucharon? El Señor quiere el sol de su voluntad dentro de tu alma. Pero ese sol se forma con pequeños rayos que van entrando. Ahora entra un rayo, mañana otro. Y pasan 10 años y ya tienes un sol dentro de ti. Pero este don es mediante esta lectura de este libro. No hay otro camino. No hay otro camino. Que no sé leer, esto está en audio. Y también puedes ir manejando y escuchando, puedes ir corriendo y escuchando. Estás cocinando y pones los audios. Para la gente que le cuesta ya trabajo leer esto, todo esto ya está en audios. Y tú puedes leer y en audio, y así avanzas. Entonces es un don que se transmite por medio de la lectura, que se hace conocimiento, y ese conocimiento se hace vida. Entonces, ¿cómo se da el don? Por el conocimiento de estas revelaciones. ¿Qué contiene esto? La doctrina de cómo vivir en la voluntad de Dios. Cuando Dios creó a Adán, estas eran las enseñanzas que el Padre le estaba dando a Adán. Esas. Hace 6,000 años. Y Adán, al ir recibiendo estas enseñanzas, se las iba transmitiendo ¿a quién? A Eva. Pero ¿quién era el primer depositario? Adán. Y todo iba muy bien. Todo iba muy bien. Y Adán feliz y el Padre feliz porque le iba dando todo eso. Y Adán lo iba viviendo. Y luego Adán se lo transmitía a Eva. Y así iba corriendo el conocimiento de la divina voluntad en este primer matrimonio. Pero cuando Adán pecó, se interrumpió la enseñanza. Ya el Padre Celestial no se la pudo seguir dando a Adán, porque él se sustrajo de la voluntad de Dios, rechazó el conocimiento. Entonces, ¿qué hizo el Padre con el libro del cielo? Lo escribió en los muros de la Jerusalén celestial, con caracteres de oro. Entonces en el cielo, en los muros de la Jerusalén celestial, están escritos con letras de oro estas enseñanzas en el cielo.
porque quedó interrumpida la enseñanza que Dios Padre le estaba dando a su hijo Adán. Entonces se frustra la obra de la creación, llega la obra de la redención, segundo fiat, y ahora llega la obra de la santidad divina con Luisa Picarreta. Entonces Jesús, a través de Luisa, hizo bajar de nuevo de la Jerusalén celestial al corazón de Luisa los 36 volúmenes. ¿Dónde fueron guardados? En los muros de la Jerusalén celestial. ¿Cuánto tiempo permanecieron en el cielo, en la Jerusalén celestial? 1 milenio, 2 milenios, 3 milenios, 4 milenios, quinto, sexto, 6 milenios. Lo que el Padre estaba iniciando en Adán se interrumpió y pasaron 6,000 años y ya lo hizo traer de vuelta a la tierra. ¿Por medio de quién? De su escribana, Luisa Picarreta. Entonces, para que Jesús le pudiera transmitir estas enseñanzas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Libro del cielo. ¿Por qué libro del cielo? Porque Jesús las bajó del cielo a la tierra. ¿Y de qué habla el libro del cielo? Del don de la divina voluntad, de cómo vivirlo. Entonces Jesús todas las noches bajaba al cuarto de Luisa y desprendía su alma de su cuerpo, y Luisa quedaba petrificada, como si fuera un bloque de concreto. Nadie la podía mover. Al principio su familia pensaba que se moría, traían al sacerdote y al médico, pero no se murió. Y los primeros años Jesús devolvía su alma al amanecer. Jesús bajaba como a eso de las 11 de la noche todos los días y desprendía su cuerpo de su alma y se la llevaba al cielo. Y es donde Jesús le transmitía esto a Luisa. Entonces Luisa lo recibía durante toda la noche. A las 7 de la noche Jesús la devolvía y Luisa volvía en sí. Y luego el sacerdote le celebraba la misa en privado. Cuando le daban la comunión, el padre le cerraba los pendones, esos velitos blancos que había alrededor de su camita, que todavía existe en Corato. Y Luisa se quedaba 3 horas en oración con la comunión. Cuando terminaba, agarraba su libreta y empezaba a escribir lo que Jesús le iba dictando de esto, y lo que durante toda la noche Jesús le dio y le hizo meditar. Y así durante décadas, primer volumen, segundo, tercero, hasta el 36. 10 años antes de que Luisa muriera en olor de santidad, en 1947, porque Luisa muere en 1947, una década antes deja de escribir. En 1937. En 1937 se escribe el último volumen. Y los últimos 10 años, Luisa vivía con Jesús y con la Virgen allí en Corato, en su camita, en la divina voluntad, haciendo sus últimos actos y giros o paseos del alma, intercediendo por toda la humanidad. Entonces estos escritos, conforme iban saliendo, se los daba a su director espiritual, el padre San Aníbal María de Francia, canonizado en 2004 por San Juan Pablo II. Y todo esto era por orden del obispo de la diócesis de Bari, y el obispo revisaba, y el asesor, y los libros tienen el Niquilostar y el imprimatur del obispo. ¿Queda esto claro? Pero ahora el Vaticano está haciendo la versión típica de estos, y ha sido revisada toda esta obra de 36 volúmenes, ha sido revisada por 8 teólogos, unos puestos por Papa Benedicto
otros puestos por Papa Francisco, los dos últimos. Y estos teólogos que revisaron todo el material la han aprobado. Por eso ya sacaron la biografía típica de Luisa con los sellos vaticanos. Y el segundo paso vendrá esta, pero ya con los membretes del Vaticano. ¿Me están escuchando? Cuando nos llegue en español la versión típica del Vaticano, ¿qué vamos a hacer con todas estas versiones? Guardarlas, porque ya va a llegar la oficial, a la que nos tenemos que ceñir todos. Mientras tanto, la iglesia dice: siga leyendo eso, que son los mismos libros, no se va a modificar nada, es lo mismo, pero ya vendrá la versión oficial, a la que toda la iglesia se tiene que atener. Pero por lo pronto podemos seguir leyendo todo esto. ¿Me expliqué? Entonces, aquí está la doctrina, el ABC, y a mayor conocimiento, mayor don. Entonces, esta es la herencia que Adán nos iba a transmitir, pero se interrumpe y le dan a Luisa los derechos de primogénita, y por eso lo que nos iba a transmitir Dios a través de Adán, nos lo ha transmitido a través de ¿quién? De Luisa Picarreta. Y esto es. Ahora va a depender de ti qué aplicado te vas a poner a esto. El primer paso es querer conocernos, tener la disposición. El segundo paso es decidirte a vivir de voluntad de Dios y darle tu fiat, y Jesús se encargará de lo demás. ¿Les motiva a leer esto o no? Se me hace que no. Me los voy a llevar de todos mejor. A ver dónde encuentro gente que sí quiera leer. Este se llama Libro de Cielo, pero un día se llamará el Evangelio del Reino. ¿Cómo se va a llamar en el futuro? El Evangelio del Reino. ¿De cuál reino? De la divina voluntad. Porque son tres reinos: creación, redención y santificación. A ver, el reino de la santidad, pero no humana. Explico, porque todas las santidades del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en 2000 años son santidades humanas. Pero ahora, con el don de la divina voluntad, de Luisa para acá, santidades divinas por el don de la divina voluntad. Esa es la diferencia. Antes de Luisa, todos los santos hicieron en la voluntad de Dios, haciéndola. A partir de Luisa, la novedad ya no es hacer la voluntad de Dios. ¿Me están escuchando? A partir de Luisa ya no es hacer la voluntad de Dios, es vivir en ella. Son dos cosas diferentes. Hacer la voluntad de Dios es estar a las órdenes de Dios, obedeciéndole en lo que Él me pide de su voluntad, en la actitud de siervo. El que ya vive en la divina voluntad ya no está a las órdenes de ella, sino que ya vive en ella. Es la voluntad de Dios reinando, operando en la criatura, en modo divino, en orden divino. Ya no hago la voluntad de Dios porque ya vivo en ella. Es la actitud de hijo. Es como la parábola del hijo pródigo. El hijo menor se fue de la casa. El hijo mayor se pone celoso cuando llega el hermano y lo rechaza. ¿Se acuerdan? ¿Y qué le dice el padre? ¿Por qué te enojas? Porque le mato a tu hermano que estaba perdido y ha sido hallado, que estaba muerto y ha sido encontrado. ¿El becerro gordo? Es que tú nunca me has ofrecido un becerro para compartirlo, matarlo y compartirlo con mis amigos. Hijo, hace tanto tiempo que vives en mi casa y no has aprendido. ¿Qué no sabes que todo lo mío es tuyo? Y si tú no has tomado un ternero para ofrecerlo a tus amigos, es porque no has querido. Porque has vivido en mi casa como siervo y no como hijo.
Y Dios no quiere que seamos más siervos, sino hijos. Y Luisa, al principio que empezó a ensayarse a vivir en la divina voluntad, entraba a la divina voluntad y dice, era como un palacio con muchas habitaciones lleno de luz. Y luego Luisa se salía de la divina voluntad y se espantaba, porque dice, comprendí y observé que cuando entraba a mi voluntad humana era un tugurio de maldad y tiniebla. Pero salía de mi tugurio, de mi voluntad humana, y me metía al palacio de la divina voluntad, que estaba llena de habitaciones, riqueza y luz. Y Jesús le dice, ¿ves? Ya no quiero que vivas en el tugurio de tu voluntad. ¿Saben lo que es un tugurio? Un burdel, un lugar de mala muerte, donde hay prostitutas y homosexuales y toda clase de vicios, y lesbianas y droga y alcohol y libertinaje y excesos y toda clase de enfermedades venéreas. Eso es un tugurio, un lugar de pecado, una pequeña Sodoma y Gomorra. Es un tugurio. Dice, así es la voluntad del hombre separada de la vida. Entonces Luisa se aterraba y ya no quería más salir de la voluntad de Dios, y empezó a vivir dentro de la voluntad de Dios. Y así dice, pero mis hijos todavía no entienden. Entran y salen, entran y salen, pero llegará el día en que de tanto entrar se aterrarán y ya no querrán salir a su tugurio, sino que se irán acostumbrando a mi luz, a mi vida, a mi santidad. Entonces, cuando el hombre entra a vivir en la voluntad de Dios, sus actos humanos se convierten en actos divinos, porque ya es Jesús en ellos reinando con su voluntad, ya es el Padre reinando con su voluntad, ya es el Espíritu Santo reinando con su voluntad, porque la voluntad de las tres divinas personas es una sola. Y el hombre fue creado para vivir en la voluntad de Dios, no fuera de ella. Entonces, los 36 volúmenes nos hablan de cómo vivir en ese reino divino y santo. Y Jesús le explica a Luisa así, y le da algunas bellas lecciones. 17 de octubre de 1904. En 1904 le dictó esto Jesús a Luisa, que está aquí, pero yo lo tengo en este resumen que se llama selección de capítulos. Obrar con la voluntad de Cristo y con sus mismos modos, en modo universal, como lo hacía él y la Virgen María. Continuando mi habitual estado, dice Luisa, cuando vino el bendito Jesús me dijo, hija mía, es necesario obrar a través de los velos de mi humanidad para encontrar mi divinidad. Es decir, obrar unido con mi humanidad para que encuentres dentro de mí, obrando mi voluntad divina. Dice enseguida, nuestra voluntad es una sola, la del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces tú también tienes que entrar y fundirte en nuestra voluntad, para que nuestra voluntad pueda obrar libremente en la tuya, y tus actos humanos se conviertan en actos divinos, y comiences a vivir una santidad toda divina, ya no humana, sino divina. Los últimos actos del Padre Pío fueron humanos o divinos. ¿Por qué? Porque Luisa Picarreta le transmitió a Padre Pío esto, y Padre Pío, al conocerlo, entró a vivir en la divina voluntad. ¿No fundó el Padre Pío el primer cenáculo? ¿Ven qué interesante? ¿Juan Pablo II también conoció esto?
y muchos sacerdotes en el mundo y obispos. Pero ahí va, poco a poco. Las cosas de Dios son discretas y suaves y va avanzando. A veces humanamente quisiéramos que ya de pronto todo mundo estuviera en la divina voluntad. No, es un proceso. Es un proceso. Y nosotros tenemos que orar y tener mucha paciencia. Y debemos demostrar que la divina voluntad reina con nuestro testimonio de vida. ¿Sí? Les decía un sacerdote a un grupo de personas que tenían su cenáculo de divina voluntad, donde cada 8 días se reunían a estudiar esto. Para eso son los cenáculos. Donde cada 8 días un grupo de personas va leyendo el libro de cielo. Y así entre todos se van motivando y lo acaban más rápido. ¿Sí? Yo allá en Guadalajara tengo varios cenáculos. Y tengo un centro de formación de la divina voluntad. Y tengo alumnos que se reúnen conmigo cada 8 días, y ahorita ya vamos en el volumen 14. Entonces yo les voy leyendo, se los voy explicando, les voy leyendo y se los vamos explicando, y ya cuando se acabe el semestre, lo que no terminamos del volumen, ya ellos lo leen por su cuenta, y el siguiente semestre ya entramos al volumen 15, y así los vamos motivando para que se impulsen a leer. ¿Queda esto claro? Y luego ellos ya se van preparando y van fundando más cenáculos. Y el primer cenáculo que tienes que formar, ¿dónde es? En tu casa, tu familia, donde se reúne el esposo, la cabeza del hogar, el que convoca, con su esposa, que es el cimiento. Reúnen a los hijos y cada quien con su volumen empiezan a orar y a estudiarlos juntos como familia. Porque si no, ¿cómo quieres que tus hijos se impregnen del don de la divina voluntad si no se los compartes? ¿Verdad que sí? Entonces nosotros en casa nos reunimos los viernes y hay un ratito, a ver, vénganse, tráiganse su libro, vamos a darle un sorbito. Y no, se pone bien rico, no queremos ni terminar. No, a ver, otro capítulo. Y ya, no, otro. Y a veces yo les digo, no, ya vámonos a ver la tele. No, leamos otro. Y tú los vas dejando picados. No, ahora ustedes sigan leyendo. Y después, al irles sembrando eso, de pronto ves a tu hijo por allá leyendo. ¿Qué estás leyendo? Libro de cielo. ¿No es cierto? Ya ellos solitos se les va creando el hábito. Y eso los hijos de dónde lo aprenden, dónde lo maman. En casa. ¿Quién se los enseña? Pues papá y mamá. Nosotros tenemos ese deber. Quiero que mis hijos vivan en la divina voluntad, pues tengo que crear un cenáculo de mi familia. Y a veces otras familias se nos unen, se impregnan y luego ya en su familia ellos continúan. ¿Queda esto claro? Entonces tenemos que empezar por casa. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de nuestro hogar. El Señor quiere familias viviendo en la divina voluntad. Familias. ¿Qué quieren? Familias. Dios quiere salvar a la familia completa, como el ejemplo de la familia de Nazaret. Y que no les conté cuando la Virgen le hacía su pan calientito de higo a Jesús. Era el pan predilecto de Jesús. Y cuando la Virgen tardaba, iba Jesús: mamá, ¿cuándo me haces pan de higo calientito? Y ya Jesús iba a la carpintería. Y cuando caía la tarde, así como a las 6 de la tarde, que ya estaban terminando, la Virgen llegaba con un canastito, con una servilleta, un pan envuelto así recién horneado. Ella se lo preparaba con sus manos, se lo horneaba, y luego llegaba la Virgen a la carpintería y el olor de aquel pan, y Jesús brincaba y corría y la besaba. Gracias, madre. Y luego llegaba San José y la abrazaba, y luego ya se sentaban en una mesita que tenéis San José. Imagínense esas tardes, lo que platicaba la Sagrada Familia.
y ya la Virgen les cortaba, les servía a José, les servía a Jesús, se servía ella su pedacito, y luego ya comiendo, platicando, riendo. Imagínense lo que charlaban ahí. Y Jesús se lo devoraba. Más, mamá, dame más. Y quería más. Era su predilecto el pan de higo. ¿Sí sabían? ¿Nunca le han preparado un pan de higo a sus hijos? Ni a su esposo. Uy, no quieren parecerse a la Virgen. Tienen que aprender la receta como la Virgen María. Y la Virgen María les atendía y les preparaba cosas muy deliciosas. Y la Virgen se sentaba y miraba a Jesús que iba creciendo. Imagínense lo que ella sentía. Ese que es mi hijo es Dios hecho hombre y se encarnó en mi vientre. Y soy la única mujer a la que le puede llamar mamá, eternamente. Y José, el único hombre eternamente al que Jesús le puede llamar papá. Y es el único hombre al que Jesús le puede llamar hijo. ¡Qué privilegios! Entonces haz de tu familia una sagrada familia, a ejemplo de la familia de Nazaret. ¿Les gusta? ¿O quieren otro modelo? No. Ese modelo está bien, ¿no? Y Jesús continúa diciéndole: hija mía, le dice a Luisa, te quiero toda en mí, para que yo pueda encontrar todo en ti. Así como todas las criaturas tuvieron vida en mi humanidad, yo di satisfacción por todas. Así tú, estando toda en mí, me harás encontrar a todas las criaturas en ti. Solo te pido esto. Esto es que permanezcas unida conmigo, que no te separes de mí. Me harás encontrar en ti la reparación por todos mis hijos. Me harás encontrar en ti la satisfacción de todos mis hijos, el agradecimiento, la alabanza, la adoración y todo lo que mis hijos están obligados a darme en mi justicia. Al entrar en mi voluntad, tú abrazas a todas las criaturas y las unes como en un puño y me consagras a todos mis hijos. Porque mi voluntad no tiene confines, es eterna e infinita y reina en todas partes. Así, Jesús le sigue exhortando a Luisa. Vámonos a la página 90. El inmenso bien de obrar en estrecha unión con Jesús en su voluntad divina. Continuando mi pobre estado, ¿cuál es el estado de Luisa? Postrada en cama, privada de Jesús, crucificada, viviendo la pasión perennemente. Acuérdense que el Señor le dio en dote su cruz, y en ese estado de alma víctima, Jesús está preparando para nosotros el don de su voluntad. Si Luisa no hubiera sido alma víctima, nadie podríamos recibir el don de la divina voluntad. Ni el libro del cielo hubiera llegado a la tierra, y ya está en la tierra. ¿No les da esta emoción? Ya está en la tierra. Y ya lo puedes ver en tu casa y ya lo puedes estudiar. Ya está. Ya no está más en los muros de la Jerusalén celestial. Ya lo tenemos escrito en el papel. Y es para todo el que lo quiere. Y dice: continuando mi pobre estado, vi a mi bendito Jesús y parecía que se transformaba todo en mí. De manera que si yo respiraba, sentía su respiro en el mío. Si yo no movía un brazo, sentía mover el suyo en el mío. Y así de todo lo demás. Y mientras esto hacía, me dijo: hija querida mía, ¿ves en qué estrecha unión de vida estoy contigo? Así te quiero a ti, unida estrechamente conmigo.
Pero no creas que esto lo debes hacer solo cuando oras o cuando sufres. No, sino siempre, siempre. Si te mueves, si respiras, si trabajas, si corres, si duermes, todo lo debes hacer como si lo hicieras en mi voluntad. Como si saliera de mí todo tu obra. Es decir, si llegó la noche y voy a dormir, ¿qué debo decir? Ven, Jesús, a dormir en mí, para que con mi sueño te glorifique y te adore. El sueño en la divina voluntad no es pasivo, sino activo, como el de Jesús cuando Él dormía. Y puesto que Jesús dormía cuando estuvo en Tierra Santa, divinizó y santificó nuestro sueño. Y puesto que Jesús trabajaba en la carpintería, santificó y divinizó nuestros trabajos. Y como Jesús predicaba y enseñaba, divinizó y enseñó, divinizó y santificó nuestras enseñanzas y nuestras prédicas. Y como Jesús era un hijo obediente a San José y a la Virgen María, con sus actos divinizó y santificó los nuestros. ¿Por qué Jesús tenía que rehacer todos nuestros actos ante la justicia del Padre y revestirlos de santidad y divinidad? Pero todo quedó dentro de su humanidad. Pero ahora con Luisa lo está haciendo conocer para que nosotros entremos y obremos en unión con Él y Él con nosotros, haciendo vida juntos. De tal manera que si me voy a dormir, fundo mi sueño al sueño de Jesús. Y cuando Jesús dormía, estaba adorando a su Padre y glorificando a su Padre y amando a su Padre. Sí, entonces Jesús, ven a dormir en mí, ven a descansar en mí, reposa tú en mí, yo en mí. ¿Y cómo es tu sueño? ¿Cómo es tu sueño? Plácido. ¿Con tu sueño adoras? ¿Alabas, bendices, glorificas, agradeces? Sí. ¿Por qué? Porque invitaste a Jesús a dormir en ti. En la mañana que me recogió, lo primero que me preguntó, ¿cómo durmió? ¿Durmió bien? Y yo, si supieras, Jesús durmió en mí. Y si Jesús durmió en mí, ¿cómo crees que haya dormido? ¿Se fijan? Entonces, el dormir se convierte en un acto dentro de la voluntad de Dios. Es Jesús durmiendo en mí, yo en Él, y con mi sueño estoy glorificando toda la noche a mi Padre. Al despertar, ¿qué hace uno? Saludar a Jesús. Buenos días, Jesús. Ya amaneció. ¿No le dan los buenos días a Jesús? Sí. Señor, buenos días, ya amaneció. Gracias por haberme dejado amanecer. Señor, yo descansé muy bien. Y yo creo que tú también. Y ya empiezas a platicar con Él. Señor, vámonos a rasurar. Y es Jesús rasurando. Y con ese acto le estoy dando gloria a mi Padre. Porque el Padre está viendo en mí los actos de su Hijo. Señor, ahora un baño. Vente, vamos a bañarnos. Es Jesús bañándose. Ahora vamos a cambiarnos. Pues todos mis actos los estoy divinizando, los estoy cristificando, le estoy dando gloria. Porque el alma que vive en la divina voluntad no sabe hacer nada sin Jesús. Porque con Jesús somos buenos para todo, pero sin Jesús somos buenos para nada. ¿Sí o no? Sí. Entonces yo no sé hacer nada sin Jesús. Por eso, ya que nos hemos cambiado, mira, Señor, hoy te pusiste muy bien la corbata. Muy bien. ¿Sí? Ahora, Jesús, vámonos a desayunar.
es hacer vida con Jesús. Y luego, si me subo al carro y voy a manejar, ¿qué debo decir? Ven Jesús a manejar en mí. ¿Y mi manejo cómo va a ser? Como maneja Jesús, cede el paso, es muy amable, a nadie le pito, a nadie le hago señas obscenas, porque Jesús maneja con santidad, ¿sí o no? Entonces, mientras manejo, es Jesús en mí, yo en Él, y voy rezando con Él. Y si quiero ir al Santísimo, ven Jesús al Santísimo. Adoremos al Padre, tú en mí, yo en ti. Fundámonos. Y si voy yo a trabajar, ven Jesús a trabajar en mí. Y con mi trabajo unido a Jesús, en la voluntad de Dios, mi trabajo se diviniza y se santifica y edifica a todos los que están a mi alrededor. ¿Sí o no? Y si voy a tratar con personas, ven Jesús a tratar con estos hermanos a través de mí. Y es Jesús. Y si me siento a tomar los sagrados alimentos, ven Jesús a comer en mí. Como cuando tú te abajabas a tomar el alimento que te preparaba la Virgen. Porque en todos mis actos te quiero glorificar, adorar y bendecir en orden divino, en tu voluntad. Entonces el alma que está aprendiendo a vivir en la divina voluntad no hace nada sin Jesús, porque mi vida es Jesús. Y si yo me habitúo a hacer todo con Jesús y concurro en todo con Él, puedo decir con San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. O como le decía Jesús al Padre Pío, Pío, quien te ve a ti, me ve a mí. Quien me ve a mí, te ve a ti, porque tú y yo somos uno. Y cuando Jesús empezó a hacer trabajar así a Luisa, y Luisa ya iba muy avanzada, entonces Jesús se le aparecía en su cuarto, y así como medio sospechoso Jesús, y Luisa sentadita lo miraba, ¿qué hace, Señor? Y Jesús así como que de un lado a otro, como coqueteándole. Y Luisa, ¿qué estás haciendo, Señor? No me distraigas. Y Luisa se quedaba así. Como ella no podía moverse sentadita, de pronto el Señor se le empezaba a acercar cada vez más y le iba acercando su rostro, y Luisa iba hundiendo su cabeza en las almohadas, y Jesús para adelante y Luisa para atrás, hasta que llegaba el momento en que ya no podía, y le decía, Señor, ¿qué haces? ¿Por qué te acercas tanto? Y aquí el rostro de Jesús, y Jesús le decía, no te muevas. Señor, ¿qué estás haciendo? Y luego Jesús, así a unos centímetros de su rostro, la miraba fijamente en sus ojos. Entonces Luisa, toda sonrojada, toda chiviada, toda nerviosa, Señor, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Es que me estoy buscando dentro de ti. Y luego Luisa, más nerviosa, ¿y qué ves, Señor? ¿Y qué ves? Todavía veo tinieblas, y desaparece. Y Luisa se echaba a llorar. Pasaban días y volvía a llegar Jesús. Y empezaba a repetirle, Señor, no, Señor, no otra vez, no, por favor, no me hagas esto. Tranquilo. ¿Qué buscas de nuevo? Tranquilo. ¿Qué quieres hacer? Me quiero espejear. Quiero ver si mi imagen ya está nítidamente en ti. Y Jesús se empieza a acercar, Luisa empieza a llorar, Jesús se queda estático, Jesús empieza a sonreír, Luisa se pone más nerviosa. Señor, no te burles. No, no me estoy burlando. ¿Por qué te ríes? Porque ya me veo nítidamente. Y Jesús desaparece. Ya me veo.
mi imagen ya se formó. Pasaron los días y llega la Virgen, y la Virgen empieza a hacer lo mismo. Madre, ahora tú no te muevas, hijo. ¿También tú quieres cariarte conmigo? Sí. Y ahora, madre, ¿a quién buscas? No te muevas. Y la Virgen se le acercaba y comenzaba a sonreír y le decía: ya, hija mía, ahora sí ya encuentro a mi hijo en ti. ¿Y dónde está mi hijo? En tu corazón. Y luego a veces llegaba Jesús, repetía lo mismo: Señor, ¿otra vez te vas a carear? Y si no me encuentras, tranquila, ahora no me estoy buscando a mí. No, entonces ¿a quién? Y Jesús comenzaba a sonreír y le decía: ya encuentro a mi madre en ti. Y la Virgen buscaba a su hijo y el hijo buscaba a la madre dentro de Luis. ¿Qué pasa si esta tarde Jesús se carea contigo, se espejea contigo? ¿Qué crees que va a haber dentro de ti? En un rato más, a las 5 de la tarde, que va a empezar la Eucaristía, cuando nos formemos aquí y el sacerdote levante la hostia y te diga el cuerpo y la sangre de Cristo, no te acerques aquí. ¿Y sabes qué hace Jesús? Se espejea, se carea contigo como hace conmigo. Y es un dolor profundo para Jesús al ver que va a entrar esa alma donde no se encuentra a sí mismo, donde no se puede carear ni espejear. Y cuando Jesús ve esa alma, encuentra odios, rencores, resentimientos, malas intenciones, deseos carnales, sensualidad, adulterio, infidelidad, avaricia, codicia, lujuria. Y Jesús se ve obligado a entrar. Pero las almas que más gozo le dan es cuando Él se da en comunión y cuando ve venir ese Hijo en quien se refleja y encuentra a la Virgen, y cuando el alma dice amén, Él entra como en el cielo y ahí derrama abundantes bendiciones. Pero cuántas comuniones sacrílegas, cuántas comuniones impuras, cuántas comuniones mal hechas, cuántas comuniones indecentes, cuántas comuniones en estado de pecado, cuántas profanaciones. En cada Eucaristía Jesús se crea. Por eso cuando estés en la fila, antes de decir amén, invita a la Virgen: Madre, ven a comulgar en mí, para que cuando tu Hijo entre en mí, te encuentre en ti. ¿Qué le van a decir a la Virgen? Madre, ven a comulgar en mí, para que cuando tu Hijo entre en mí, te encuentre en ti. Y cuando el Hijo entra y encuentra a la Madre, hacen fiesta y se vuelcan de amor por esa alma. Pero Madre, no solo vengas a comulgar en mí, sino en todos los comulgantes, para evitar la kenosis de tu Hijo amado. ¿Qué es la kenosis? La humillación profunda. Cuando no invitamos a la Virgen a comulgar en nosotros, le provocamos a Jesús una kenosis, una humillación profunda. Imagínate las comuniones de la Virgen María cómo eran. Cuando San Juan celebraba la misa, tomaba la hostia y le decía: Madre, el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y Juan le daba en comunión a la Virgen en la Eucaristía. ¿Acaso había en el mundo Eucaristías más puras que esas? ¿Más santas que esas?
Juan Pablo II, en su encíclica sobre la Eucaristía, en el último capítulo, que se titula En la Escuela de María, nos invita a comulgar con la Virgen María. Dice: ¿no les gustaría entrar en la Escuela de María, que es mujer eucarística? ¿Por qué no invitas a la Virgen María a comulgar en ti? Para que tus comuniones sean gratísimas a su Hijo Jesucristo. Pero ustedes sí lo hacen cuando comulgan, invitan a la Virgen, ¿verdad? No. O si no lo han hecho, empiécenlo a hacer. Y en la voluntad de Dios pueden reparar todas sus comuniones pasadas. Señor, todas las comuniones que he recibido desde mi primera comunión hasta la que voy a recibir más tarde y las que voy a recibir al final de mi vida, te las ofrezco por medio de María. Y que María venga a comulgar en todas mis comuniones pasadas, presentes y futuras. Porque en la divina voluntad podemos reparar hacia el pasado, presente y futuro. Podemos rehacer. ¿Qué les parece? Ese es el poder del don de la divina voluntad. Podemos rehacer todos nuestros actos pasados. Y no solo los nuestros, los de todos los hombres, en todas las generaciones pasadas, presentes y futuras, y por toda la eternidad. Porque los actos hechos en la divina voluntad son actos eternos, infinitos. Quedan en acto de hacerse perennemente. Por eso Jesús insiste: todo lo debes hacer en unión conmigo. No hagas nada sin mí. Así yo te podré elevar a santidades más profundas. Y continúa Jesús invitando a Luisa. A quien vive en la divina voluntad, Jesús le da las llaves de todos los tesoros y el bien inmenso de obrar en estrecha unión con Jesús. Continuando mi pobre estado, vi a mi bendito Jesús y parecía que se transformaba todo en mí. ¿Se transformaba todo en quién? En Luisa. Se transformaba todo en mí. De manera que si yo respiraba, sentía su respiro en el mío. Cualquier movimiento que yo hacía, lo sentía al oído. En todos mis movimientos, sea de palabra, de pensamiento o acción, estaban los de Jesús. Jesús y Luisa eran inseparables, porque vivían con una misma voluntad. Por eso la mayor santidad a la que puede aspirar un hijo mío es vivir en mi divina voluntad. Porque mi divina voluntad es la santidad de las santidades. Pero no estamos tratando con una santidad humana, sino con una santidad divina. ¿Les gusta? El don de la divina voluntad. Y en este don podemos girar. ¿Qué es girar? Jesús le dice a Luisa: tienes que hacer vuelos o paseos o giros por toda la obra de la creación, por toda la obra de la redención y por toda la obra de la santificación, por mis tres reinos, para repararme, amarme, glorificarme, adorarme, a nombre tuyo y de toda la familia humana. Entonces, en esos paseos o vuelos del alma, podemos ir reparando y agradeciendo por toda la creación, por toda la redención y por toda la santificación. Porque en la divina voluntad lo podemos abrazar todo, nada se nos escapa, porque todo está contenido dentro de la voluntad divina. Entonces Jesús le dice que su voluntad es la santidad de las santidades. Habiendo leído dos vidas de santas, de las cuales una ansiaba mucho el sufrir y la otra quería el ser pequeña. ¿Sí? Dos virtudes, ¿no? Una que quería sufrir, ser alma víctima, y la otra que quería ser pequeña, humilde.
Si te dieran a elegir, ¿tú qué elegirías? ¿Cuál de las dos santidades? ¿Ser pequeña o abrazar la cruz? Yo, ninguna de las dos. Yo iría por la santidad de las santidades, que es, yo prefiero tu voluntad. Porque en tu voluntad está el sufrir y está el ser pequeño y todas las virtudes. La voluntad divina es la madre de todas las virtudes. Y Señor, yo no quiero poseer una virtud y ahora otra. Yo mejor quiero tu voluntad, porque en ella están contenidas todas las virtudes. ¿Queda esto claro? Vean lo que le va a decir. Y la otra quería ser pequeña. Pensaba en mi interior, dice Luisa, ¿cuál de las dos santidades será la mejor para poder imitarla? Y no sabiendo resolver esto, me sentía como oprimida. Entonces, para poder estar libre de estos pensamientos y pensar solo en amar a Jesús, dije entre mí: no quiero aspirar a nada, sino solamente amarlo y a cumplir perfectamente su voluntad. En esto estaba cuando mi bendito Jesús se le apareció y le dijo: y yo ahí te quiero, hija mía, en mi voluntad. ¿No sabes tú que si la semilla de trigo no es sepultada bajo tierra y muere del todo, no puede surgir nueva vida y multiplicarse? Así el alma, mientras no se sepulta en mi voluntad y no muere del todo, en ella, con el deshacer todo su querer humano en el mío, no puede resurgir a una nueva vida divina, con el resurgir de todas las virtudes de Cristo y contener la verdadera santidad. Por eso mi voluntad sea el sello que marque todo tu interior y tu exterior. Y cuando mi voluntad haya resurgido toda en ti, ahí encontrarás el verdadero amor y todas las virtudes. ¿Ustedes qué quieren? ¿Algunas virtudes o la voluntad de Dios? ¿Algunos dones o el don de los dones? Quien posee la divina voluntad posee todos los dones y todas las virtudes, porque es la fuente de todo ello. ¿De dónde emanan todas las santidades? De la voluntad de Dios. ¿De dónde surgen todas las virtudes? ¿De dónde surgen todos los dones? ¿Quién es el origen y la madre de todo lo que existe? La voluntad de Dios. Y quien posee la voluntad de Dios posee a Dios mismo. Repito, quien posee el don de la divina voluntad, ¿a quién posee? A Dios mismo. Su esencia. El ser de Dios es su voluntad. Entonces Jesús continúa: esta es la mayor de todas las santidades, a que la criatura puede aspirar, no hay más. Por eso la nombro la santidad de las santidades, el portento de los portentos, la gracia de las gracias. No hay don más grande del cielo en la tierra que yo le pueda dar al hombre, sino mi santidad misma. Amén. Y su santidad es su voluntad divina. ¿Cómo andamos en el tiempo? Ya viene la sesión de preguntas y respuestas, ¿verdad? Un pequeño receso. Sí, ¿verdad? Bueno, antes de ir al receso, es que hay tanto que compartir, pero hay que ir poco a poco. Ahí están los libros de las horas de la pasión, de la Virgen María, el libro del cielo. Aquí sus compañeros hermanos pueden ir consiguiéndoles más.